Bueno, em, les quería mostrar esta obra de él, que ya no la desarrolla en Florencia. Hasta acá todo lo que hemos visto es florentino. Pero Leonardo no gozaba de la aceptación de los mecenas florentinos, en este caso de los Médicis, que eran los mecenas de Sandro Botticelli, ¿no? Y por esas razones él busca otros destinos y se dirige a Milán. Él en Milán va a desarrollar otras obras. Se quiere alejar de este ambiente que de alguna manera era opresivo para él, y se va a dedicar más a profundizar en distintas líneas de investigación científica, en urbanismo, hidráulica, ciencias naturales. Él estudia todo, la botánica, la zoología, él estudia todo, y va a formar parte de un o se va a estar bajo la dirección o bajo un mecenas que es Ludovico Sforza. Para él, para que lo acepta y lo toma más bien primero como ingeniero, además era músico también, era un músico excelente, y él hay algo en Leonardo, y es que él transita todos los caminos en profundidad. Por eso hay tanta obra de él inacabada, ¿no? Porque empieza una obra y se interesa por un elemento de esa obra y empieza a transitar ese camino. Entonces ya después no vuelve sobre la obra, o siempre está inacabada porque nunca termina de estudiar todo lo que para él tiene que estudiar. Por eso también les dije que ese San Jerónimo tal vez para él ya estaba acabado, ¿no? Había llegado hasta ahí, que era lo que le interesaba. Para él el arte es uno de los medios de investigación, es un medio de experiencia y también de conocimiento, aunque para él es predominante el arte sobre las demás cosas, ¿no? Para él el diseño, el dibujo, quiere decir, es cosa mental, es un proceso intelectual, y ese es el medio que él utiliza, o una de las metodologías que él utiliza para sus investigaciones. Es decir, que el diseño, o disegno se escribe, ¿no? O el dibujo es ese medio excepcional para él, ¿no? Y como les dije, anatomía, mecánica, botánica, cosmogonía, zoología, todos los campos con metodologías específicas. Para todos usa el diseño o el dibujo, y tienen distintas finalidades los estudios que él hace. Él logra distinguir o separar arte y ciencia, y de arte escribe un tratado, que es el Tratado de la Pintura, que yo se los recomiendo, se lo pueden bajar de internet para leerlo. Es raro, es un libro raro, pero es un libro de Leonardo. Esta pintura de la Virgen de las Rocas, icónica de Leonardo, la pinta estando ya en Milán. Es decir, que es en su nueva locación, ha dejado Florencia, deja el ambiente opresivo y se dirige a Milán, donde va a hacer otras cosas. Si se fijan, es una figura de la Virgen que está en un umbral. Ese umbral es una caverna, que es un elemento fascinante para él, porque le fascina lo geológico, ¿no? Y porque le remite a la idea del interior de la Tierra, en la que él le gusta indagar, ¿no? Pues le interesa todo lo de la naturaleza. Si se fijan, tiene dos focos de luz la pintura. Lo que se ve, el fondo que se ve a través de la caverna y el cielo, y esta luz que ilumina a la escena principal. La Virgen, como les digo, domina ahí la escena, es decir, que tiene una organización central, y San Juan y el ángel marcarían una especie de horizontal ahí, ¿no? De todas maneras, él crea un espacio, no sé si es exactamente piramidal en este caso, podríamos decir que sí, pero por ahí anda, ¿no? La gruta, como ustedes ven, es húmeda, los detalles tienen un carácter más bien naturalista.
en los detalles máximos, en el general, y también en los detalles más pequeños. No sé si, fíjense cómo estas semejantes rocas, si uno mira esto, ¿no? De pronto esto es pesadísimo, pero él lo aliviana con estos detalles perfectos de las plantas y de todo eso, con ese lujo de detalle. Sin embargo, si uno mira para atrás, empieza a ver cómo se diluye el paisaje con lo que veníamos hablando, que es la perspectiva aérea. En realidad, esta es una obra bastante hermética, donde se ponderan los elementos naturales y tampoco hay formas muy estables, ¿no? Porque todo esto está en movimiento, inclusive todo esto está en movimiento. La Virgen lo está medio empujando al niño para que al San Juan, para que Jesús lo bendiga. Acá fíjense este juego con las manos que hay ahí, ¿no? Y estos caminos que no van hacia un punto de fuga que esté justo en el medio, allá atrás, como hemos venido viendo en el espacio plástico cuatrocentista. Entonces, las formas son poco estables, pero el espacio, si ustedes ven, es bastante atmosférico, con distintos grados de densidad del color de las cosas, que están como les decía hace un rato, interferidas por el aire, o es como se ven a través del aire, que como ya les expliqué, no es una nada, sino que tiene sustancia, ¿no? Las cosas, entonces, si observan, están envueltas, inmersas, veladas, difuminadas en esa atmósfera. La morbidez, la airosidad de los cuerpos se funde de alguna manera o de una manera casi impalpable con la naturaleza. Entonces les muestro acá los detalles para que vean esto que yo les estoy comentando. Fíjense la morbidez, ¿no? La liviandad de esto y esta cantidad de direcciones y juegos entre las formas y los movimientos, ¿no? Los paños, la roca, la orientación de la cabeza en relación con los cuerpos. Es decir, que hay un estudio de todos esos movimientos y la incidencia de la luz con esta interferencia atmosférica entre medio, ¿no? Fíjense los detalles acá de las plantas. En realidad no he encontrado una foto donde se vean mejor, pero se pueden distinguir aún las especies. Este es uno de los dibujos preparativos en relación con el ángel, que después trabaja, pero fíjense, gestos rapidísimos como si fuera un bosquejo, y después un tratamiento de esfumado en las zonas de luz y de sombra, que es en lo que él está interesado. Pero fíjense, la Virgen de las Rocas. Hay otra, son dos vírgenes de las rocas. Son dos vírgenes de la roca que no son idénticas, son parecidas pero no son idénticas. Fíjense que es muchísimo más rígido este fondo, no es exacto, no es idéntico, es bastante más rígido. Acá las figuras tienen coronilla, en la otra no. Y el color es totalmente distinto, lo mismo que la luz. Es como otra atmósfera. Es como si fuera definitivamente otra atmósfera, lo mismo que el tratamiento de los detalles. Los detalles acá son más bien como, digamos, con una actitud sumaria, más allá de la calidez, digamos, de lo atmosférico en plantas reales, ¿no? No es que esto no tenga realismo o naturalismo, pero si comparamos ambas es distinta. Y la luz es metálica, tremendamente metálica, e inclusive no pareciera la luz del sol como si parece la otra, la luz del atardecer como parece la otra, sino que pareciera la luz de la luna, ¿no? Entonces fíjense las grandísimas diferencias que hay entre ambas, ¿no? El mismo motivo, pero un tipo de atmósfera acá, otro tipo de atmósfera acá, un tipo de color acá y otro, inclusive los rostros. Fíjense este dedo, ¿no? Que está acá y acá no. Entonces ha ido modificando cosas, cuestiones, pero sobre todo cuestiones que tienen que ver con lo espacial y con la luz y con el tratamiento del color. Acá como esto se empalidece y acá como se azula,
por ejemplo, ¿no? Y los recortes de las formas que parecieran más duras. Cuando las vemos más de cerca no son tan duras, sino simplemente están alumbradas con otra luz, ¿no? Fíjense lo que es este rostro, inclusive se le ve lo transparente del iris, de los ojos claros. Es increíble el tratamiento fíjense los pasajes, este color es muy claro y este es muy oscuro, y como los pasajes son casi inaprensibles, ¿no? Son casi inasibles por el tratamiento que él hace con esta gran cantidad de capas que permite esos gradientes, esos pasajes rápidos en este caso y mucho menos rápidos en el anterior. Ahí tienen los dos rostros. Pareciera que este está mal puesto, pero no es así. Fíjense que se parecen, pero el tratamiento del esfumato en este tiene una perfección, digamos, a partir de este, ¿no? Es como que hubiera desarrollado con el tiempo un tratamiento de esfumato mucho más naturalista, ¿no? A pesar de que esta luz lo es menos, la luz de la segunda Virgen de las Rocas pareciera menos naturalista, pero en realidad no lo es. Bueno, muy rápidamente les voy a mostrar dos retratos. Tiene no muchos retratos, ¿no? Esta es la de Cecilia Valerani, en la que se ven nuevamente un fondo oscuro, en este caso, con un foco de luz, y el tratamiento del esfumato y el movimiento. Fíjense la composición. Recuerden ustedes las composiciones de Piero, por ejemplo, o de perfil o de frente, y en este caso todo este movimiento que va a culminar en unos escorzos que no son de él, ¿no? Pero en unos escorzos que van a, digamos, abrir otros caminos en la historia del arte. Lo mismo que el tratamiento de los detalles, como les dije antes, basado en las pinturas del norte de Europa. Esta es muy, muy interesante también, esta pintura de La Belle Ferronnier, se llama. Es un retrato atribuido a él, pero no me voy a detener en todos estos porque si no vamos a estar hasta el siglo XXII acá, pero sí les quería mostrar, bueno, primero el tratamiento de el esfumato, y fíjense lo que sucede acá. Fíjense que el vestido es rojo y la luz del vestido refleja sobre la cara, le da, digamos, proyecta, digamos, el color sobre la cara, ¿no? Ahí se los muestro para que vean. Entonces él está atento de los fenómenos, y las figuras también son fenómenos para él en un mundo de fenómenos. Es decir, que él no va a prejuzgar lo que tiene que hacer, sino que va a tomar una experiencia directa de la realidad, no va a tomar los datos a priori, y va a prestar atención a los fenómenos que son particulares y que se manifiestan en la totalidad de lo real. Bueno, les voy a mostrar ahora otro de los cuadros icónicos este es un mural de la Última Cena, está pintado con temple al huevo. El temple al huevo se pinta, es una pintura más antigua, yo más o menos ya les he contado, con la yema de los huevos, con aceite de linaza y con los pigmentos, ¿no? Esto es lo que queda, esta pintura que ha sido restaurada varias veces, y cada vez que se restaura se echa a perder más. Esta última restauración ha sido mejor, pero está muy, muy echada a perder, ¿no? Él tiene una necesidad de perfección en esto, entonces se demora mucho, parece que estuvo bastante tiempo encerrado ahí. Ya les muestro dónde está. Fíjense, este es el refectorio de Santa María de las Gracias en Milán. En este lugar es donde comían los
sacerdotes. Cuando vieron la pintura era como estar en la mesa de Cristo, porque la sensación de profundidad que esto tiene es impresionante, y eso está dado principalmente por la perspectiva, que es la perspectiva lineal cuatrocentista florentina típica, ¿no? Que es, de alguna manera continúa con las líneas de perspectiva del propio edificio. Entonces el realismo que esto tenía en su momento era algo realmente muy emocionante para quienes tenían que comer en este lugar, ¿no? Ahora volvemos. Si se fijan, está representada la última cena en el momento en que están los apóstoles con Cristo, pero para él las historias, digamos, lo que implican acciones y situaciones, ¿sí? Que integran, digamos, la acción y la reacción, y que unas afectan a las otras, ¿no? Como que todo está relacionado. Entonces acá aparece todo eso. Parece que él es el momento que ha preguntado, que ha dicho que alguien lo va a traicionar, y entonces Leonardo ha agrupado en grupos de a 3 a los apóstoles, y Cristo está, fíjense, como casi con la forma de un triángulo, y su cabeza es justo el centro de donde van a ir a dar las líneas de fuga, es decir, que le ha dado un lugar central, no solo en la historia, porque es el único que está aislado de los personajes, sino también en el cuadro mismo, ¿no? Bueno, si se fijan nuevamente, estos movimientos de las personas, estas gestualidades, ¿no? Parecen que con esta organización le ha dado como más volumen a cada una en estos grupos, en estos agrupamientos que hacen, ¿no? Y si se fijan, eso de alguna manera le da un poco más de cuerpo, de monumentalidad, pero todos están en movimientos, como les decía, gestos agitados, diálogos, como que hay una especie de variedad psicológica, dice Argan, ¿no? Esta variedad psicológica que es que nos muestra lo relativo, porque todo es relativo, nada es estable según el pensamiento que tiene Leonardo y lo que obtiene de las observaciones de las obras que produce. Entonces todos estos personajes en estas gestualidades y en estos diálogos y movimientos relativos, y Jesús aislado y con un gesto absoluto, ¿no? Por eso inclusive está inscripto en esta forma básica que es el triángulo. Nuevamente vemos que hay una doble iluminación, hay una iluminación atrás con la veduta y con la perspectiva aérea, porque el espacio se empieza a esfumar, a indefinir hacia el fondo, y los espacios bien trazados, lo que está adelante en el primer plano con un nivel de definición, en el medio menos, y en la lejanía se pierde, ¿no? Como les digo, la perspectiva es florentina, la estructura es una estructura interesante porque en general aparece siempre Judas de espaldas al espectador, y en este caso están todos los apóstoles del mismo lado. Vamos a ver cómo es el espacio en el que se inscribe. Están todos los elementos sobre la mesa, y esto, fíjense el movimiento de los pies ahí. Es una maravilla esta pintura realmente. Estos son telones que hay ahí, hay telas como si colgaran cortinas, ¿no? Planas. Bueno, ahí se ve desde otro lado, y ahí tienen lo que queda de estas pinturas, es decir, que el colorido también se ha perdido y los detalles, ¿no? Eso es lo que queda. Estos son dibujos preparatorios, porque ustedes recuerden que él estudia todo hasta el último detalle, como les decía, como un fenómeno dentro de los fenómenos, ¿no? Fíjense todos los platos con las luces de la iluminación, los platos de porcelana, los panes, bueno, está todo ahí, pero fíjense el dinamismo que tiene esto con los movimientos en todas las direcciones y los gestos, ¿no?
Bueno, les voy a mostrar también muy rápidamente este dibujo famoso de él, que es el hombre de Vitruvio, que en realidad él, a partir de el estudio de textos de Vitruvio, textos de arquitectura, obtiene de allí unas proporciones proporciones ideales del cuerpo humano. Esto lo venimos viendo desde la antigüedad clásica. Vitruvio inclusive es un arquitecto, un pensador de la antigüedad clásica, y entonces él retoma estos textos como una actitud típica renacentista, y desde allí hace el traslado, digamos, a las proporciones humanas, que inscribe dentro de un círculo y un cuadrado, y que cada proporción, ahí ven que están los cortes, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, entre donde empieza el pelo y el cuello es un cuarto de lo que es entre donde empieza el torso y donde termina. Es así, son cuartos, octavos, sextos. Ahora, si se fijan, todas las palabras, no es que yo haya puesto al revés la imagen, sino que escribe al revés Leonardo. Todos sus apuntes, que son cantidades, están escritos a partir del uso de un espejo. Parece que él es zurdo o ambidiestro, no se sabe bien, pero parece que es zurdo, y escribe de derecha a izquierda. Pero se guía por el espejo para no equivocarse, como si estuviese escrito en clave o algo así. Entonces solamente se puede saber qué dicen los dibujos de él si se miran con un espejo, ¿no? Bueno, acá tienen unos dibujos de todo esto que les he venido, esta interrogación científica que le hace, esta verificación también, y también las indagaciones. Todo eso lo hace a partir del dibujo con distintas técnicas, ¿no? Esto, por ejemplo, son dibujos con punta de plata, ¿no? Miren, acá tienen las anotaciones invertidas, ¿no? Esto es del vuelo del pájaro. El vuelo del pájaro, que yo no sé la vista que tendría este hombre, pero observa los pájaros en el aire, y de allí es de donde saca la idea de cómo es el movimiento del cuerpo, ¿no? Bueno, tiene dibujos infinitos. Les decía la punta de plata. Estos son personajes, fíjense que ni siquiera lo feo y lo lindo le interesa, no tiene estos ideales de belleza, sino que aunque estos son caricaturescos, ¿no? Pero se quiere acercar a la verdad, ¿no? Les decía que dibuja con punta de plata. La punta de plata es eso mismo, ¿no? Es como si fuera un lápiz que tiene en la punta de plata, pero el papel en el que se dibuja tiene una imprimación, y esa imprimación está hecha con huesos de conejo molido. Huesos de conejo molido que se cocinan con con pegamento y con saliva. Y eso con saliva humana, así que hay que escupir ahí esa cosa, ¿no? Eso se pone sobre el papel, se lija un poquito, y después la punta de plata se oxida con eso, y entonces dibuja la manera de un lápiz, ¿no? Pero fíjense todos los estudios con los detalles, esta cantidad de líneas en todas las direcciones marcando los movimientos, y fíjense las cosas en las que se detiene, ¿no? La estructura de una pierna, por ejemplo, y la musculatura de la pierna. Los animales, miren el perro corriendo, los animales encabritados, los caballos, los tamaños, fíjense, de grande a chico, una boca, aparecen los apuntes de uno, digamos. Bueno, ya no, esto es un estudio de anatomía con todas los datos que obtiene, que observa, que están ilustrados acá, ¿no? Para ver cómo es el movimiento de los brazos, del cuerpo. Todo eso necesita para poder dibujar mejor, digamos, representar mejor, y para saber cómo son estos mecanismos de movimiento del cuerpo, porque el movimiento es lo que le interesa, ¿no? La luz, el movimiento. Y estos son trabajos de hidráulica. Son trabajos de hidráulica para dirigir el agua, para los movimientos del agua. Lo mismo que esto, que es yo creo que este es el primer dibujo de un feto adentro del útero, ¿no? Esto lo ha visto con sus propios ojos y ha tomado todas esas notas.
piensen que esto es casi herético, porque el nacimiento y todo eso siempre tan relacionado con cosas sagradas, y en este caso relacionado directamente con la biología o con la naturaleza humana, ¿no? Bueno, acá tienen, por ejemplo, un cráneo con un corte transversal, es decir, que cortaba los cráneos para analizar cómo eran, cómo van ubicados los dientes, cómo es el tejido óseo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Miren el cerebro. Es increíble lo que hace Leonardo, el desarrollo que hace y el aporte a la ciencia tan impresionante que hace. Estos son trabajos de botánica. Además que tiene un diseño, como dice él, maravilloso, ¿no? Y también maquinarias, porque todas estas cosas en relación con la física y la mecánica son de su gran interés, ¿no? Esto, fíjense las máquinas que hace y que inventa. Algunas, la mayoría no se han hecho. Estas son las máquinas para volar, porque es su interés, ¿no? Fíjense acá como es una especie de corset que se pone para estirar las alas, y para eso es que estudia tanto los pájaros también, ¿no? Y estas son interesantes porque son máquinas de guerra tiradas por caballos que van con cuchillas, ven, y cortan a la gente. Aquí vienen con él hace todos estos desarrollos, inventos, porque es una persona con una mente tremendamente inquieta, ¿no? Bueno, les muestro rápidamente el cartón de Burlington House. Que es un estudio nuevamente de Santa Ana, la Virgen, el Niño y San Juan. Parece que es un pedido para que haga un retablo que después no hace. Él deja muchos trabajos sin hacer, ¿no? Porque, como les digo, él transita los caminos hasta un punto y continúa y sigue y se va por las ramas, o nunca logra dar con este grado de perfección que para él es fundamental, ¿no? En este cartón él usa una técnica que es con tiza negra o carboncillo debe ser, y después ven que está también trabajado, a ver si tengo una más de cerca, acá se ve mejor, está hecho todo con tiza negra, y después está trabajado la luz. Encima está puesta la luz, y eso se hace con albayalde, que es blanco, y con un efumino empieza a mover tanto el albayalde como la tiza negra para dar la sensación de tridimensionalidad. El delineado de los cuerpos es un poco claro. Fíjense que hay una gran cantidad de líneas, inclusive que se funden con el fondo, ¿no? Y eso es porque es un boceto, pero además porque él está intentando, o ha intentado ya y lo ha logrado bastante bien, diluir las líneas de contornos para incluirlas en el espacio tridimensional. El dedo, esta imagen aparece varias veces, ya la vimos en el ángel antes, también está en la Epifanía. Es un gesto que señala al cielo, que es muy propio de él. Ahora, si la vemos así entera la imagen, vemos que parecen esculturas clásicas, ¿no? Y fíjense cómo hay partes con muchísimo detalle y otras simplemente trazadas, nomás esbozadas, como un bosquejo nada más. Pero fíjense, estas piernas me hacen acordar a la Anunciación, ¿no? Que parecía que tenía 3 piernas. Bueno, fíjense esto. Y además acá no hay un límite entre las dos mujeres, entre Santa Ana y María no hay un límite, es como si fueran un solo cuerpo. Y también hay otra cosa interesante, que son las miradas, ¿no? Las miradas, las direcciones, todo eso llena de dinamismo y de gracia a las pinturas de Leonardo. A ver si creo que ahí tienen más de cerca esto para que vean. Yo creo que inclusive le pasa con el dedo lo negro, ¿no? Que mueve ese, no sé si usa un efumino o si usa el dedo nomás para mover el negro de la tiza. ¿Ven? Es muy interesante ver cómo es qué técnica usa o cómo usa los materiales, por lo menos para mí lo es. Acá tienen, fíjense el dinamismo de esto. El dinamismo de esto al lado de las rigideces que hemos venido viendo, ¿no? Bueno, creo que acá voy a dejar, o les muestro rápido, les muestro
es Santa Ana y la Virgen, que es sin duda tiene mucho que ver con el cartón que vimos recién, ¿no? Pero quiero que miren en esto simplemente, ¿no? Ustedes pueden estudiarlo después mejor, pero el tratamiento liviano, ¿no? El tratamiento mórbido de los paños, este se ve un poco plano porque las restauraciones constantes y el estado en el que estaba ha hecho que se pierda el tratamiento con tantas capas, pero miren este furor ahí de líneas que se mueven en el brazo. Nuevamente las figuras, aunque de algún modo podemos ver que sí tienen un límite, un contorno, pero es indefinido, siempre son indefinidos los contornos de él, porque de esa manera no los presenta como figuras, sino como volúmenes incorporados en el corazón de un espacio, ¿no? Adentro del espacio. Fíjense todas las figuras amontonados, ¿no? La Santa Ana la tiene en la falda la Virgen lo tiene en la falda el niño está subiéndose al cordero, es decir, que todas reunidas en movimientos giratorios, ¿no? En grandes movimientos. Hay una gran cantidad de líneas curvas en la obra de Leonardo, porque eso de alguna manera ablanda también y agiliza las figuras. Y nuevamente, no solo el esfumato, sino la perspectiva aérea y la perspectiva del color, ¿sí? Para que lo vean, ahí tienen más de cerca, para que vean cómo funde esto allá. Fíjense acá. Está la línea de contorno y más o menos sí, pero también se pierde porque él no la dibuja, sino que la elabora a partir de la sumatoria de las capas de pintura. Bueno, vamos a seguir en el último luego.